raíz de esta charla que me pidió el doctor Federico Miguel y de otras charlas que he estado teniendo con algunos colegas y algunos otros clientes del sector inmobiliario, desarrollistas y demás, he estado pensando algunas soluciones para los contratos en general y algunas para los contratos de alquiler en particular. Así que si les parece bien, lo que vamos a hacer como metodología va a ser que vamos a empezar desde lo general hacia lo particular, es decir, soluciones generales del derecho de los contratos, las soluciones o las reglas del decreto 300, nunca me acuerdo si es el 319 o el 320, de este decreto, y luego vamos a empezar a hablar de las dudas o preguntas o cuestiones que puedan plantear cada uno de los asistentes que puedan tener, y en eso quizá vos, sería uno vos, Federico, que si vos las podés seleccionar, irme diciendo si te parece bien. Perfecto, doctor. La dinámica que yo veo me parece que estaría bueno vayan enviándome la consulta por privado, ahí por mensaje, porque veo que somos muchos, con lo cual puede ser más complicado para ir hablando y todo, así que yo voy recolectando las consultas y te las voy transmitiendo. ¿Estamos de acuerdo? Fenómeno, estamos re de acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces, hay que decir que el coronavirus nos agarra a todos de sorpresa, a todos nos agarra con esta sorpresa del mundo parado, no hay autos en la calle, no hay tribunales, no hay oficinas, no hay inmobiliarias, no hay obras privadas. Es decir, todos quienes estamos en esta charla probablemente nos agarra bastante de sorpresa. No sé cuánto de nosotros hubiéramos pensado que esto podía pasar si alguien nos decía esto el 31 de diciembre del año pasado. Yo al menos no. Sin embargo, las herramientas del derecho de los contratos en general y las herramientas del contrato de alquiler sí tienen previsiones específicas para esto. Y entonces, para este tipo de circunstancias como las que vivimos hoy, voy a contarles algunas de las herramientas clásicas del derecho de los contratos que pueden servir como forma de herramienta para los problemas derivados de este virus que es el coronavirus. Entonces, empecemos por las herramientas clásicas. Yo diría que las herramientas clásicas del derecho de los contratos para los problemas como el que hoy vivimos, es decir, los problemas derivados de los hechos ajenos a las partes que cambian la ecuación del contrato, son tres. Tenemos por una parte la teoría de la imprevisión. Tenemos por otra parte la teoría de la frustración del fin del contrato. Y tenemos en tercer lugar, diría yo, el caso fortuito o la fuerza mayor. Estas tres herramientas son herramientas que van a servir para tres cosas. O sea, las tres herramientas pueden ser más o menos dúctiles según las particularidades del contrato, de las partes, de los intereses de las partes, pero en definitiva las tres sirven para tres cosas. Una primera cosa es lograr una renegociación de los términos del contrato. El Código Civil contiene en el artículo 1011 una previsión que incluye el deber de las partes de todo contrato de renegociar, de prestarse para renegociar de buena fe. Esto es algo que más allá de que las partes pudieran exigir independientemente a través del mecanismo del 1011 la renegociación de buena fe, cualquier parte que acuda a cualquiera de las herramientas clásicas del derecho contractual va a tener espacio y va a tener la oportunidad de renegociar. No sé si de buena fe, pero va a tener seguro la posibilidad de renegociar su contrato. Esto es lo primero que le van a generar estas herramientas. Lo segundo que le van a generar estas herramientas es la eventual posibilidad de readecuar los términos contractuales a algo que las partes entiendan razonable. La tercera cosa que le va a generar, la tercera herramienta que van a generar la tercera solución posible que van a generar cualquiera de estas herramientas es la posibilidad de nulificar para el futuro el contrato, o sea, rescindir el contrato para el futuro. Estas tres son las tres posibles herramientas, las tres posibles soluciones a las que pueden dar lugar cualquiera de las herramientas que estoy por mencionar ahora. Entonces, sea que sea la herramienta que usemos, sea caso fortuito,
sea teoría de la imprevisión, sea la frustración del fin del contrato, lo que vamos a poder llegar es a 3 lugares. Renegociación del contrato, readecuación de los términos contractuales para equilibrarlos, rescisión del contrato. Para esto, entonces, hay, dijimos, 3 herramientas contractuales que podemos decir que son clásicas. La primera de estas herramientas es la herramienta que se llama la teoría de la imprevisión, que quizás de las 3 es la que mejor comprende los hechos que hoy estamos viviendo. La teoría de la imprevisión es una herramienta que sirve para tratar de arreglar los desequilibrios contractuales en contratos de duración cuando estos desequilibrios son ajenos a la voluntad y a los hechos de las partes. Esto está regulado en el artículo 1091 del Código Civil, que voy a leer, permítame que lo lea, porque todos somos acá profesionales del derecho, entonces todos entendemos lo que estamos hablando, pero por ahí leerlo sirve para refrescar y para entender bien. El artículo 1091 dice, si en un contrato conmutativo, es decir, un contrato en el cual hay intercambio de prestaciones, de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quienes le han sido conferidos derechos, asignadas obligaciones resultantes del contrato. Y al contrato aleatorio si la prestación se ha tornado excesivamente onerosa por causas extrañas a su alea propia. Básicamente esta norma del artículo 1091 lo que dice es que hay determinados supuestos ante los cuales las partes pueden plantear extrajudicialmente o judicialmente en cualquier posición que se readecúen los términos del contrato o que se resuelva el contrato. ¿Cuál es este supuesto? Una alteración, o mejor dicho, que las prestaciones se han tornado muy onerosas, se han tornado muy costosas para una de las partes, y esta alteración proviene de una alteración de las circunstancias existentes que es ajena a las partes y ajeno al riesgo que las partes han tomado. Entonces, como esta alteración es extraña, entonces corresponde a la readecuación, que se puede plantear extrajudicial o judicialmente. La teoría de la imprevisión es algo que está previsto específicamente para supuestos como el que estamos viviendo hoy en día. Hay una alteración de las circunstancias que es completamente ajeno a cualquier parte de un contrato, al menos de los contratos que tenemos hoy en mente acá, y que sin duda es ajeno al riesgo que usualmente asumimos cuando realizamos un contrato de alquiler. No desconozco que puede haber un contrato de alquiler que diga que se renuncia a la teoría de la imprevisión, aún cuando haya una epidemia, una guerra, puede ser. Pero lo que las partes tienen en mente, ¿se escucha bien? Sí, ahí justamente te quería consultar al respecto de esto, ¿no? En el caso de que fuera una cláusula de estas que vos decís que es muy interesante, que dijeras, las partes renuncian, ¿no? A la teoría de la imprevisión y demás. Dada la emergencia actual, Martín, ¿se podría plantear que esa cláusula es nula? Bueno, vos sabés perfectamente, Federico, que se podría plantear al que va a tener recepción judicial de una distancia. Enorme. Yo diría que se podría plantear si va a tener acogida judicial difícil. Pero si me permitís, hablo de la otra herramienta y después hablamos de eso, entramos a este tema. Sí, claramente. Pero mirá, ahí voy. La segunda herramienta es la teoría de la frustración del fin del contrato. Está en el artículo 1090 del Código Civil, que dice que la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra.
Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución solo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Por ejemplo, yo soy Showcase Argentina y le alquilo el espacio para poner el cine a el Córdoba Shopping Center. Tengo frustrado el fin de contrato. Yo le alquilo un montón de espacio, pero no puedo brindar el servicio para el cual hice el contrato y muy probablemente no lo pueda brindar por un muy largo tiempo, porque he sabido que lo último que va a volver a la normalidad, si es que vuelve, van a ser grandes aglomeraciones de personas. Partidos de fútbol, recitales, cine. Esta herramienta, la de la frustración de la finalidad del contrato, tiene entonces cabida en una circunstancia como esta y además provee de herramientas o de soluciones parecidas a las soluciones que brinda la teoría de la imprevisión. Porque fíjense que la frustración final del contrato permite readecuar el contrato o resolverlo. Permite resolverlo si la frustración es temporal, pero afecta la prestación de modo esencial, y permite resolverla si la frustración es definitiva. En cualquier caso, lo distintivo de la frustración es que permite directamente resolver el contrato y se resuelve con la declaración de la parte. Esta es la característica distintiva de la frustración del fin del contrato. Si bien la teoría de la frustración no permite directamente la salida de la readecuación del contrato, yo creo que es bastante probable que si uno hiciera un planteo judicial de una readecuación derivada de la frustración, este planteo sí sería acogido. La tercera herramienta de la que quería mencionar es el hecho que se conoce como caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o la fuerza mayor es una circunstancia que imposibilita el cumplimiento de las prestaciones y que en definitiva causa la resolución de los contratos o puede ser causa a la resolución de los contratos. Aquí estamos sin ninguna duda ante un hecho fortuito porque escapa completamente a lo previsible y aun si se hubiera sido previsto no habríamos podido hacer nada para evitarlo. Más allá de que, como decía antes, es posible encontrarse con un contrato que contenga cláusulas en las cuales las partes asuman el riesgo del caso fortuito o de la imprevisión o de la frustración del fin del contrato. Estas herramientas contractuales clásicas, entonces, permiten llegar a tres puertos. Primer punto, renegociación. O sea, sirven para abrir la puerta de una renegociación de las cláusulas contractuales. En segundo lugar, sirven para plantear una readecuación de los términos del contrato. En tercer lugar, también sirven para plantear la eventual resolución total o parcial del contrato. Es decir, las tres herramientas nos pueden llevar al mismo lugar. Hay algunos matices en estas herramientas derivadas de cómo funcionan, cuándo surten efectos, de qué manera se tienen que devolver las partes de lo pagado, que van a hacer diferencias, pero que en definitiva las tres herramientas permiten llegar al mismo lugar. Después están las normas que el Poder Ejecutivo Nacional ha incorporado en un decreto de necesidad de urgencia, que es el decreto 320 del 2020, que habla de normativa que intenta aliviar la situación de los locatarios durante el tiempo que dura esta crisis del coronavirus. No sé si, doctor, te parece que hagamos acá una interrupción y hablamos un poco de las dudas o cuestiones que puedan surgir derivadas de la fuerza mayor, la imprevisión o la frustración. Perfecto. O si querés que vamos directo a lo otro, como vos prefieras, a mí me da igual. No, vamos con las dudas que pueden surgir respecto de esta primera parte, de lo que es la fuerza mayor, la frustración, etc. Perfecto. Ahí lo que preguntan, el tema de la frustración, que no les quedó bien claro cuándo se da esta frustración del fin del contrato. Creo que tu ejemplo, yo lo entendí muy claro, que es, digamos, quienes son los dueños digamos, del complejo donde están, cualquiera de los shopping, ¿no? Donde está alguno de los cines,
Está claro que el que alquiló ese espacio físico lo alquiló para que desarrollar su producto, su servicio, básicamente más que producto, su servicio, ¿no? Que es de transmitir una película, digamos, ese servicio de entretenimiento. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí entiendo que la frustración es más o menos clara, ¿no? Ahora, si lo llevamos a algo más chiquito, hablamos de una carnicería que alquiló un local en Barrio San Martín, vamos a suponer, y en ese lugar, hoy sus ventas han bajado, suponete, de un 70%, ¿no? Ahí también podría ser aplicable o no, ¿cómo lo demostramos, no? Ahí entramos a jugar un poco esto que vos decías al principio, que se puede plantear se puede plantear judicialmente, ¿no? Obviamente. Bueno, creo que es una pregunta muy, muy interesante la que vos planteás. Y creo que para responder esa pregunta va a haber que hacer un análisis muy cuidadoso de las circunstancias del caso. Porque en definitiva, las circunstancias del caso son las que nos van a decir qué solución cabe aplicar y qué va a resolver el tribunal. Pero yo, siguiendo tu ejemplo y pensando en voz alta, ¿no? Sí, sí. Una carnicería es desde el comienzo de la cuarentena una actividad que está habilitada para funcionar. Ciertamente, el carnicero que me trae carne y verduras a mi casa me dice que las ventas han bajado y que a pesar de que hubo unos primeros días en los que hubo muy importante movimiento, en definitiva la gente ha tendido a concentrarse sobre todo en los grandes supermercados y hipermercados, que además han puesto servicio de delivery. Entonces, bueno, no es lo que pareció que podía ser esto de la vuelta al almacén, al carnicería del barrio. Si estas fueron las circunstancias y el carnicero de mi barrio bajó sus ventas en un 50%, ¿tiene derecho a plantear la frustración del fin del contrato? Yo creo que es un caso dudoso. Diría que yo no lo aconsejaría iniciar un litigio por la frustración del fin del contrato. Porque en definitiva, la carnicería siempre ha podido funcionar, por una parte, y por la otra, además de que siempre ha podido funcionar, la carnicería es de las actividades menos afectadas. Entonces, si va a afectar, un juez va a decir, bueno, ¿a quién estoy afectando? Bueno, a este que menos se afectó, es como improbable que alguien le permita plantear la frustración del fin del contrato. Sobre todo teniendo en cuenta que hay algunas soluciones específicas que están en el decreto 320, ¿no es cierto? Que darían algún tipo de paliativo a la situación de este carnicero de mi barrio o de tu barrio. No perfecto, sé si perfecto. Sí, yo lo entiendo bien. Ahí un poco lo que conversamos al principio, bueno, y ahí veo que van hablando de distintos rubros y todo, como bien dice el doctor, obviamente hay rubros también, podría darse esto al revés, de que alguien plantee hoy no pagar, por ejemplo, un alquiler que tiene para vivienda, y es alguien que trabaja en alguna de las actividades esenciales, ¿no? Sí. No pagar, digamos, con las consecuencias que sabemos que acarrea eso, ¿no? Respecto de los intereses, qué intereses sí, qué intereses no. Digamos que el decreto no es que habilita a no pagar, eso para que quede claro, Martín, ¿no? Porque por ahí ha generado alguna duda de, bueno, entonces no se paga, no, se tiene que pagar. Eso es por ahí algo que ha generado duda en la gente. Y en esto, bueno, te digo dos casos así que me están comentando, que veo más o menos el mismo. ¿Qué pasa? Bueno, lo vamos a ver después con el tema de las rescisiones, ¿no? Eso lo dejamos para después. Ahora, una cuestión más también de formas, de notificaciones y demás. Estamos en días inhábiles. ¿Cómo es el tema con los plazos? ¿Qué pasa con los plazos para el desalojo, digamos, para la devolución de la vivienda? ¿Tenés idea cómo se han estado manejando? Entiendo que casi todo, vos más o menos debes compartir que la idea es tratar de acordar en lo principio antes de caer en la cuestión litigiosa, ¿no? Eso sería lo óptimo. Bueno, eso ya implica un poquito avanzar sobre el decreto 320, que tiene algunas particularidades que implican la suspensión de los desalojos por falta de pago y la prórroga de algunos tipos de contratos y el congelamiento de algunos precios. A ver, son varias cosas, ¿no? Repito que en todas estas cosas lo que vale siempre, digamos, y acá hago una pequeña desmitificación, no sé a los colegas martilleros cómo lo verán ellos, pero yo les digo qué veo en la profesión de los abogados.
la gente tiende a sobreestimar la capacidad de los abogados para conocer leyes de memoria, doctrina, jurisprudencia. Eso en general no es tan valioso como saber entender cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. La gente quisiera que haya una norma específica para cada caso, pero en general no la hay. Lo que hay son hechos que son más o menos parecidos a un par de normas, en el mejor de los casos. Entonces, el abogado tiene que trabajar para, como si fuera un escultor, tratar de limar, cepillar los hechos para que parezcan o para que se presentarlos de una manera lo más parecido posible a la norma que él prefiere que se aplique. Entonces, primera respuesta a tu planteo, Federico, es: esto es algo hecho dependiente. Número Bien. uno. Ese sería diría el punto número uno. El punto número dos que voy a decir: ¿qué pasa si la persona que no puede pagar el alquiler no está siendo afectada por la cuarentena? Por ejemplo, mi carnicero alquila el local y también alquila un departamento. Justo el carnicero es algún amigo mío, así que lo conozco bien y hemos charlado con él de tema. Ah, bien. Él podría plantear algo así como: yo no quiero pagar el alquiler o me quiero acoger a la normativa de decreto 320 de 2020. Sí, y se podría acoger perfectamente porque este decreto plantea una serie de contratos que están comprendidos, entre los cuales vivienda urbana o rural única están absolutamente comprendidas. De modo tal que entonces perfectamente podría, así no haya sido afectado ni un poquito por la cuarentena, acogerse a este tipo de beneficios, si se quiere, que tiene el decreto 320 del 2020. Y les pongo un ejemplo. Fíjense que entre los contratos comprendidos por este decreto están aquellos alquileres en los cuales el locatario es una micro, pequeña y o mediana empresa. Es decir, que puede haber una empresa de 200 personas que paga un alquiler de 1,5 millones de pesos mensuales y que sin embargo se acoja a este beneficio, que es el mismo al que se acoge el contratante de una habitación en una pensión en el barrio de Alberdi. Eso pasa porque a veces las normas comprenden muchas más situaciones de las que querrían comprender y a veces comprenden menos. El caso típico es este: mi cliente que está trabajando perfectamente porque está eximido de la cuarentena porque es una actividad esencial, que puede pagar pero que ve la oportunidad de hacer una diferencia postergando el pago. Tenemos por una parte una situación que la norma no querría incluir pero que incluye, y tenemos alguna situación que la norma no incluye pero que querría incluir quizá, cosa que a veces pasa con normas de otro tipo. Un caso clásico es las prohibiciones de donación de riñones y órganos a menores de 18 años. El caso muy famoso de la jurisprudencia: un chico de 17 años y 8 meses quería donar a su hermano un riñón, porque su hermana se moría. Y los jueces no lo dejaron. Los médicos no lo dejaban, los jueces no lo dejaban, porque no tenía todavía la edad. Finalmente resolvió la corte que sí debían habilitarlo a que lo hiciera. Pero digo, a veces la norma incluye de menos y a veces incluye de más, a la segunda parte de tu pregunta. Sí, 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 claro, claro. La tercera parte de su Uh pregunta tenía que ver con los plazos, si son hábiles, si no, qué hacer, cómo entregar una cosa, porque estas son preguntas concretas que tienen muchas aristas, digamos. Los plazos son inhábiles para los tribunales. Pero, por ejemplo, ¿podríamos decir que los plazos son inhábiles para comunicar el abandono de una locación? No, yo diría que no, que corren perfectamente esos plazos. Perfectamente. Entonces, de vuelta, hay que estar a la letra chiquita de la ley y a los hechos en particular. No es tan fácil de decir así en el aire que son inhábiles o son hábiles. Tribunaliciamente inhábiles, para el resto de cosas diría que son hábiles. Si yo tengo que ejercer mi facultad rescisoria, son plazos hábiles. Si los desalojos por falta de pago no estuvieran suspendidos, por ejemplo, creo que regiría perfectamente el plazo de 10 días de la intimación del artículo, no me acuerdo cuál es el artículo ahora, en la intimación por 10 días para pagar los 2 alquileres vencidos. Este plazo correría perfectamente en este caso. Bien, bien, bien. Me parece, digamos, en líneas generales hay que, si bien nosotros podemos analizar
estamos hablando de una normativa que vino de emergencia en cuánto, en prácticamente menos de un mes, una cosa así. Entonces, hoy todavía tampoco podemos ver cuáles son los efectos jurídicos que va a tener esto realmente y cómo se va a llevar a la práctica, ¿no? Si bien hoy estamos todos en la emergencia, entonces sobre eso podemos, pero coincido con lo que vos decís, que en esto es muy importante. Por ahí nos han llegado consultas por mensaje o demás al colegio, y digamos, hay que ver el caso concreto, hay que analizar cada contrato en particular, más allá del marco normativo que muy bien estás describiendo vos, Martín. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Yo, mientras hablo con ustedes, perdón, pero estoy mirando por otro lado justo en este momento porque estoy queriendo bajar Zoom en la computadora de la oficina. Como hace mucho no lo usaba, incluso Está de bien. cuarentena, estoy viendo si lo puedo poner en la computadora para que se vea un poquito mejor. Porque supongo que el teléfono no se ve tan bien. Al menos No, mira, en este ve. momento no, estamos sin imagen tuya, por lo cual debe estar con la señal un poco cortada, pero no importa porque se te escucha claro. Eso no hay problema. Ahora sí te vemos. ¿Ahora sí? Sí. ¿Te parece? Bueno, continuemos con los otros supuestos. Sí, claro. Bueno, el decreto 320 del 2020 prevé una serie de soluciones para el ámbito de los contratos de alquiler. Estas soluciones son soluciones que tienen varias particularidades y que yo no estoy tan seguro que sean tan buenas las soluciones. Pero vamos a ir por alguna de ellas. La primera de estas soluciones es que se suspenden los desalojos hasta el 30 de septiembre. Esta primera solución es una solución muy particular porque no se suspende cualquier desalojo. Solo se suspenden los desalojos derivados de juicios de desalojo por falta de pago. Atenti con esto, porque no se suspenden desalojos derivados de uso incorrecto de la cosa alocada, ni del abandono de la cosa, ni de la sublocación prohibida, ni de la tenencia precaria, ni del comodato. O sea, solo se suspende el lanzamiento, el desalojo de gente, si este desalojo es por falta de pago. Esto es lo primero. Segundo, no se suspenden juicios de desalojo. Solo se suspende el efectivo lanzamiento de la persona. Ustedes saben que en este caso el juicio de desalojo lleva de nombre todo el juicio por una parte, que es el desalojo final, lo que se llama técnicamente también el lanzamiento. Lo que se suspende es el lanzamiento. El juicio, cuando los tribunales vuelvan, si vuelven, se puede continuar perfectamente. Lo que no se va a poder hacer es el hecho de echar a la persona de la casa o del inmueble. Después tiene una norma media rara, este decreto, que dice que suspende los plazos de prescripción para la ejecución de las sentencias. No se entiende bien cuál es el plazo de prescripción. En principio, el plazo de prescripción sería lo que se llama el de la res judicata, pero es algo medio raro, ¿no? Es una norma que no tiene demasiado efecto. Pero en relación a la suspensión de los desalojos hay que tener en cuenta que solo se suspenden desalojos por falta de pago. Es decir, que si yo soy un locador que deseo deshacerme de mi locatario, resolver el contrato, y concurren para eso la falta de pago y el vencimiento del contrato, o la falta de pago y el mal uso de la cosa, o la falta de pago y la sublocación prohibida, entonces me va a convenir acudir al desalojo por cualquiera de estas otras causales y no por la falta de pago, porque de esa manera voy a poder producir sí el desalojo y además el eventual lanzamiento del locatario. La segunda Perfecto. norma... Ahí, perdón, Sí. porque es muy importante lo que estás diciendo, veo que muchos martilleros están asintiendo con la cabeza y demás. Entonces, es claro que solo se suspende como esa causal, la causal de lo que implica la falta de pago, pero las otras causales que la ley contempla para iniciar los procesos, ¿no? Porque en esto también veo ahí alguna duda, dice, esto implica la suspensión, implica que yo hoy, por ejemplo, por falta de pago, no podría iniciar el proceso. O sea, no lo podría ni siquiera plantear. Sí, sí.
No, Perfecto. perdón, me retracto o me aclaro. Sí, Bien. sí lo podés plantear el proceso. Lo que no vas a poder tener es lanzamiento. La ejecución, digamos. Solo lo que no vas a poder, de hecho vas a poder ejecutarlo. Lo único que no vas a poder hacer es que el juez Sacarlo, firme sí. una orden para el oficial de justicia y que el oficial de justicia la ejecute. Podés Bien. llegar hasta que el juez la firme. Solo que la ejecución de esa orden no se puede llevar adelante hasta el 30 de septiembre. Pero es eso. Bien. Solo eso. Bien. Solo eso. Y solo por falta de pago. Con lo cual, si concurren causales, sí se va a poder hacer. Perfecto. Bueno, ¿vos que la segunda parte te parece? Vamos con la segunda parte. La segunda norma del decreto 320 dice que se prorrogan los contratos vencidos desde el 20 de marzo hasta el 30 de septiembre. Esto incluye contratos en los cuales hay prórroga tácita. Bueno, a ver, habría que preguntarse acá, ¿cómo es esto de que se prorrogan los contratos vencidos? Si el contrato venció antes y yo planteé que me devuelvan la cosa, ¿queda prorrogado? Es una duda. Yo creo que no queda prorrogado. Que efectivamente si venció antes del 20 de marzo, es decir, antes de estas normas, perfectamente sucede que yo puedo resolver este contrato por cumplimiento de plazo. O mejor dicho, puedo pedir el desalojo y el lanzamiento por vencimiento de plazo. Si hay una prórroga tácita, es decir, si yo le dejé estar al inquilino porque me caía bien, tengo confianza, ¿queda prorrogado automáticamente? Diría que no, porque esto es una norma de excepción. Y las excepciones no se pueden interpretar analógicamente. Deben interpretarse, en cambio, restrictivamente. ¿Podrían pactar locador y locatario un plazo de prórroga menor? Por ejemplo, me voy a quedar hasta el 30 de junio. Podrían plantearlo. Pero perfectamente, aún cuando se plantee esto, podría pasar que el locatario el 15 de junio venga y me diga, mire, yo lo quiero ya hasta el 30 de septiembre en realidad. Porque creo que no se podría renunciar a los derechos de esta norma. Esto debe notificarse 15 días antes del vencimiento del plazo del contrato. Y lo que es más importante, todas las obligaciones de los fiadores y garantes del contrato se extienden hasta el 30 de septiembre inclusive. O sea que esta prórroga de contratos vencidos es una norma bastante importante que incluye a las obligaciones de los garantes, que no puede pactarse en contra, y diría que solo puede interpretarse para los contratos que vencen entre el 20 de septiembre y el 20 de marzo y 30 de septiembre. No los que vencen antes, no los que vencen después, en mi opinión. Bien. ¿Hay dudas del que siga? Mira, ahí las dudas que ya te estoy transmitiendo, las estoy tratando de recopilar, son muchas. En sí, la duda principal que sigue dándose en esto tiene que ver con cuestiones quizás para acordar, es ¿qué pasa con lo que se dice? El 31 de marzo debían entrar a un departamento, ya tenían la llave en mano, pero no pudieron entregar el departamento. Se está prorrogando y debe seguir pagando. Digamos, Repetime un poquito la hipótesis que no entendí. Sí, el 31 de marzo debían entregar un departamento. Ya tenían la llave, pero no pudieron entregar el departamento el 20 cuando se dictó la cuarentena. O sea, quien tenía que entrar al departamento nuevo no pudo entrar, ¿bien? O sea, se está prorrogando y tienen que seguir pagando. Eso es lo que estoy entendiendo acá. Entiendo que abarca, con esto, con todo lo que nos has comentado, creo que se responde bien. La otra cuestión que se da tiene que ver justamente con, bueno, mucho de esta casuística de esto, ¿no? Termina el contrato a fin de mes, un inquilino y quiere firmar el nuevo contrato. Hoy podríamos firmar un contrato entre privados. Yo entiendo que sí, tiene validez. Sí, si se pueden llegar a, digamos, si lo firman, el tema del traslado y todo, será una cuestión a acordar, ¿no? Pero en principio coincido que sí. Hay una cuestión de responsabilidad que entiendo, a ver si coincidís conmigo, dice,
cómo proceder ante inquilinos que no cumplen la cuarentena, cómo liberar de responsabilidad al propietario. Ahí el propietario, básicamente, hoy no hay... ¿Cómo sería eso? A ver, vamos a vuelta. Claro, me imagino claro, porque hoy no hay ninguna sanción para el hogar donde está de una persona que violó la cuarentena. O sea, no, para mí no habría ningún tipo de responsabilidad para el propietario, ¿no? Que es la duda de ella. ¿Cómo hacer con inquilinos que no cumplen la cuarentena? Denunciarlos, de última, si los quieren denunciar. No tiene nada que ver, no tiene por qué responder. No afecta a la propiedad para nada, entiendo lo mismo. No, para nada. Perfecto, perfecto. Acá otra que nos van diciendo, Martín dice, tengo un caso que antes del 20 de marzo y 30 de septiembre se traslada a ver, esperá porque son muchos. Dice, el contrato vence entre el 20 de marzo y 30 de septiembre. Ah, no, acá está. Firmaron la rescisión, pero el locatario sigue en el inmueble. ¿Bien? En esto está amparado por el decreto, si firmó la rescisión antes del 20, pero sigue en el inmueble. Ese caso no quedaría amparado. ¿Por qué estaría parado? No, para nada. Perfecto. No estaría amparado porque ya firmó la rescisión antes Sí, del totalmente. decreto. Totalmente. Lo que sí, para eso, si quisiera lograr el resultado que sería el lanzamiento, tendría que recurrir al tribunal, que el tribunal le habilite la feria para lanzarlo. Bien. Es legal hacer un contrato en cuarentena, no están prohibidos. De hecho, está completamente permitido. Exactamente, de hecho estamos yendo a estamos haciendo contratos online, estamos aceptando condiciones online Totalmente. todo el tiempo. Totalmente, sí, no hay ninguna... Lo que dice ahí, fíjate una cuestión que sí, que tiene que ver con la logística, la actividad de flete, pensando en mudanzas, ¿no? Flete, empresa de mudanza y demás, no es una actividad autorizada. Con lo cual, ahí es una cuestión de logística, ¿no? Bueno, Martín, sí. Bueno, seguimos. Ahí entra a jugar, en ese caso, por ejemplo, frustración parcial del contrato o fuerza mayor. Claro. No puedo cumplir con la prestación. O sea, ahí sí. Ahí sí yo lo veo. Un caso de frustración, de caso fortuito. Bien. Ahí sí. Bien. Pero contratar se puede. Todo se puede. Claro, sí, y más que es un contrato, a ver, estamos hablando de un instrumento privado, o sea que no es que se, a ver, más allá de que a veces se hace con firma certificada o no, pero aunque no lo hicieran ante notario, también puede ser un contrato con firma, digamos, entre privados, ¿no? O sea, no estaría impidiendo los efectos. Totalmente. Al contrato de locación. Totalmente. Si te parece, avanzamos para el congelamiento de precios. Perfecto. El artículo 4 del decreto 320 dispone el congelamiento de precios de los alquileres hasta el 30 de septiembre. Básicamente lo que esta norma dice es que debe abonarse el precio de la locación correspondiente al mes de marzo. Ahora, este congelamiento parece una norma maravillosa, pero después uno advierte que este congelamiento después se paga. Se paga un precio que no es tan caro, pero no es un congelamiento gratis. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No es gratis este congelamiento. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Un poco la luz que se ve mejor. No hay problema. Ahí se ve mucho mejor. Ahí se debería ver un toque mejor. ¿O no? Sí, bueno. Sí, se ve bien, Martín. El congelamiento tiene la virtud, digamos, de patear hacia adelante el problema que va a surgir para cumplir los alquileres, sobre todo pensando que en la Argentina hay mucha gente que trabaja en la economía informal, que es autónomo, o sea, que está teniendo dificultades para tener ingresos normales, sean estos buenos o malos. Entonces, este congelamiento lo que pretende hacer es, no vamos a cambiar nada hasta septiembre y después veremos qué hacemos. Después veremos qué hacemos está previsto en el artículo 6. Pero es un después veremos porque no está claro qué pasa. Porque el artículo 6 del 320 prevé, espérense un poquito, el artículo 6 prevé que las deudas por diferencia de precios se pueden pagar entre 3 y 6 cuotas sin interés. Y la primera de las cuotas por la diferencia de precio va a pagarse en octubre. Ahora bien, ¿quién dice cuántas cuotas sin interés son?
yo soy el locatario, quiero pagarlo en 6, yo soy el locador, quiero pagarlo en 3. ¿Quién decide esto? O sea, esta norma tiene acá una decisión muy difícil que se la han dejado a las partes y que las partes van a tener dificultades para ponerse de acuerdo, porque en definitiva es muy difícil conciliar los intereses acá. El locatario va a querer patear para adelante lo más posible el pago, y el locador va a decir, no, de ninguna manera. Encima que no vengo cobrando el alquiler actualizado, no tengo por qué dar más cuotas. O sea, ambas partes pueden tener para resolver esto en un tribunal. Y esto es lo malo de este decreto. La falta de una solución específica que diga 3, 4, 5, 6 cuotas, hace que las partes puedan no ponerse de acuerdo. Esto que es más grande de computadora, recién vi que alguien puso, creo que es decisión del locatario. No. O sea, absolutamente no. Va a decidirlo, en definitiva, eventualmente un tribunal. Lo que va a pasar en definitiva, lo que sí va a pasar es que si el locatario se rehúsa a pagarlo en 3, van a tener un desencuentro y este desencuentro va a jugar en contra del locador. Pero el problema es no decir esto con franqueza, te voy a dar 6 derechos. Porque decir que te voy a dar entre 3 y 6 es una tontería. Porque en definitiva estás pasándole el problema a las partes que tienen intereses muy contrapuestos. Así que es una mala norma este decreto sexto, a mi modo de ver. Y además hay una cuestión en esto que vos decís. El decreto, si bien refiere que debe mediarse o debe acudirse a mediación, nosotros en el sistema en Córdoba sí o sí va a mediación primero esto. En principio, ¿no? Este desacuerdo. Sí, sí. Entonces, digamos que no. Con el problema de que además de que esto va a ser sin mediación, esto no garantiza ningún tipo de solución. O sea, va a mediación y no nos ponemos de acuerdo. Porque el abogado del locador es el doctor Miguel y yo soy el abogado del locatario. Y yo digo, no estoy dispuesto a pagar en ninguno cuanto menos que 6. El doctor Miguel dice, no, solo vamos a dar 3. Listo. No hay acuerdo. Fin. No hay titilla. Entonces, claro, te entiendo la crítica a la norma. Lo que va a resultar definitiva es que el locador va a agarrar lo que el locatario diga. No le queda otra. Esto es así, me parece. Hace poco me pagaron el alquiler. Yo tuve un departamento que lo tengo para renta. Me pagaron el alquiler. Yo, no, te lo puedo llevar el viernes, me dice el inquilino. ¿Y yo qué le voy a decir? Obvio, cuando quieras llevármelo. Contente que me lleves algo, chocho. Si no tengo otra, en definitiva. No tengo otra posibilidad. ¿Seguimos con esto o querés que haber algunas dudas? A ver, vemos algunas preguntas. Vamos a ver acá. Bueno, quedamos ahí en esto que decían. Me fijo alguna más arriba. Acá dice puntualmente, el propietario me pide renovación porque finaliza el contrato a fin de mayo. ¿Cómo hago con el valor? Bueno, ahí tiene otra cuestión también. ¿Cómo se pongan? Dice, en caso que las partes estén de acuerdo con el aumento, renta permitida primero. Si las partes están de acuerdo y lo firman, no puedo dejar. Sí, porque aparte el congelamiento es dentro del contrato. Claro. No fuera de... Vos no tenés por qué congelarle de después del contrato. Sí, tal cual. Terminó el contrato, vos tenés derecho a mantener el precio hasta el 30 de septiembre. Pero después nada. Ahora bien, claro. distinto es el problema de que el contrato vence el 30 de junio, se prorrogó hasta el 30 de septiembre y el locatario se hace el gil, en definitiva, y espera para renovarlo a noviembre. No te va a quedar otra. No le vas a poder cobrar un precio mayor de septiembre de junio a noviembre, a octubre. No vas a tener esa posibilidad. No, y acá hay otra cuestión, resaltan y dicen, al locatario lo ampara el decreto que puede pagar hasta en 6 cuotas. El problema es la redacción del decreto, si no te interpreto mal, Martín, que dice hasta en 6 cuotas. Ahí es donde... El decreto dice lo siguiente, lo voy a leer textual. Dice, en al menos 3 cuotas y como máximo 6. Claro, la pregunta es quién decide esto. Porque pareciera que esta decisión tiene que surgir del consenso de las partes. Y el problema es que el consenso acá es muy difícil. Lo que yo creo es que cualquier locador más o menos sensato, lo que va a hacer es aceptar lo que le den.
porque Sí. no tiene otra. Sí, es muy complejo, pero están en esa situación. Bueno, acá hay una parte, bueno, que ya nos excede, que no la podemos, ya eso nos excede, que hablan de, en el caso cuando hay desdoblado por la impositiva muchas veces. Me parece es una pregunta que no sé que la he recibido mucho y es una pregunta Sí, interesante. por el tema del IVA, te lo comento, te la transcribo tal cual. Dice, si el Acá la cobro veo del feo, alquiler la tengo en la computadora, es que la veo mejor. Cierto, ahí de Jorge Miranda. Gabriel, ese mismo, sí. Es una pregunta interesante esa, Jorge. A ver, te respondo justamente hoy me consultaron por un tema similar. Esto es hiper común por múltiples razones. Ya sabemos que cualquier alquiler por más de 20.000 paga IVA, perdón, por más de cuánto es el monto, ya no me acuerdo cuánto es. Bueno, hay un monto para el cual se paga IVA, entonces esto genera una complicación porque si el locatario no está inscrito en ganancias y en IVA, entonces tira un IVA a la basura, entre comillas. Entonces, esta complicación ha hecho que, como todo en la Argentina, tengamos el parche. ¿Cuál es el parche esto? Contratos con un precio de un departamento de 500 metros cuadrados en Lidigoyen, con un precio de 10.000 pesos y pagaré por 40.000 pesos adicionales. Si yo soy el locatario, podría plantear algo así como, a ver, soy el locatario, digo, quiero congelar el precio del alquiler en 10.000. Difícil. Difícil. Porque yo puedo ser el locador y decirle, mire, no, lo que usted tiene de precio acá son 10.000 más los pagares. O te puedo ejecutar los pagares. Ahora bien, si yo soy el locatario, el locador, y te ejecuto los pagares por la diferencia, yo podría oponerme diciendo que estos pagares son en realidad un alquiler que está protegido por las normas del decreto 320. Yo creo que sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Yo creo que sí. Sí, Entonces, a la pregunta de claramente. Jorge, si el cobro que yo tengo desdoblado por tiempo positivo del propietario y solo son la parte negra, ¿también se congela la parte en negro? Yo creo que si el locador te quiere exigir la parte en negro completa y te ejecuta el pagaré, vos le podrías responder, no, mire, este pagaré en realidad tiene que ver con un contrato de alquiler, que porque usted nos pidió, le hicimos en negro, pero en realidad tal cosa.